Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan ustedes en manos de Jesucristo, sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, del 3:14 al 21. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que salve al mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra en el mal odia la luz y no va a la luz. No sea que sus obras sean malas, sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la voluntad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. San Juan utiliza con frecuencia la contraposición entre la luz como símbolo del bien y las tinieblas como signo del mal. Ya hacía un buen rato que Jesús estaba hablando con Nicodemo, el fariseo que creía en él, pero le visitaba de noche para evitar que sus amigos lo criticaran y, entre comillas, seguir de algún modo al Señor. Tenían ya un buen tiempo de conversación juntos y, sin embargo, Nicodemo no llegaba a entender las palabras del maestro. ¿Cómo es posible que un adulto vuelva a entrar en el vientre de su madre? Le preguntaba al Señor con insistencia. ¿Cómo puede ser esto? Jesús, no queriendo asustarlo o incomodarlo, o no queriendo quizás tener que entrar en extensas explicaciones, con el anuncio frontal de su propia crucifixión y muerte, recurrió a la figura de la serpiente que levantó Moisés por encargo de Dios, para que todo aquel que la mirara quedara sano de las mordeduras de las serpientes que abundaban en el desierto. Al ser levantado en la cruz, Jesús se mostraría al mundo como víctima de amor, para que todo aquel que lo contemple tenga vida eterna, pues como Él mismo lo dirá, yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud. Nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Al compararse con la serpiente de Moisés, a la que bastaba con mirar para quedar curado de las mordeduras de las serpientes, Él se muestra como la cura perfecta para contrarrestar el veneno del pecado y convierte la cruz, que hasta entonces era símbolo de la vergüenza, en la luz que alumbrará la esperanza de toda la humanidad. Luego, el Señor va más allá, le aclara a Nicodemo cómo es el amor de Dios. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Esta sola declaración daría lugar a escribir libros de libros, porque nos explica hasta dónde puede llegar el infinito amor del Creador por su criatura. El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma, porque es un amor donado, regalado, demostrado sobreabundantemente con y por su único Hijo, clavado en la cruz en medio de terribles tormentos. Y hasta tal punto fue demostrado por Jesús ese amor, que aún en los últimos momentos de su vida, en medio del más aterrador dolor, intercede por sus propios torturadores, pidiendo para ellos el perdón del Padre. Como nos lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, porque no saben lo que hacen. Ese Padre amoroso, que sin pedir nada a cambio, dona a su único Hijo, esperando solamente que el hombre vuelque su mirada a la cruz para concederle el premio eterno, nos muestra la forma más perfecta de amor que pueda existir. Creer en Cristo, porque esa ya es garantía de salvación, como bien expresará San Pablo. Ahora, lo que nos queda a nosotros es darle forma humana a ese creer en Cristo, porque creer en Él no solamente quiere decir que uno acepta que existió, como podemos dar ciertos los relatos de la Biblia. El demonio también cree. Creer en Cristo significa esencialmente aceptar la voluntad divina en su totalidad, como la aceptó Él hasta el martirio, seguir sus enseñanzas, imitar sus ejemplos, repetir sus bondades, o sea, vivir como Cristo. En pocas palabras, creer en Cristo es mirar con los ojos de Cristo, hablar con las palabras de Cristo, amar con el corazón de Cristo, perdonar como perdona Cristo y entregarse como se entrega todavía hoy Cristo. Ese es el punto, especialmente para nosotros en el ANE. Eso es creer en Cristo. Como bien dice el apóstol Santiago, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Lo podemos volver a leer y a meditar en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 23. Este es pues el mensaje central del Evangelio de hoy. La fe debe manifestarse a través de obras concretas. Así manifestó Dios Padre su amor, entregando a su Hijo único, y así lo hizo también el Hijo, entregándose a una muerte espantosa para redimirnos. Si creyendo nosotros alcanzamos, con la gracia de Dios, por supuesto, a mostrar a Cristo a quienes nos rodean, entonces podremos contarnos entre los que iluminan al mundo, como dice el Evangelio de hoy, y a ese fin nos conduce la Iglesia, tierna y maternalmente, día tras día, y también a nosotros a través de este apostolado. El premio para nuestros esfuerzos ya nos lo anuncia el Señor hoy. Para quien cree en Él, no hay juicio. El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma, porque es un amor donado, regalado, demostrado sobreabundantemente con y por su único Hijo clavado en la cruz
en medio de terribles tormentos. El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma, sí, o se deja, como lamentablemente parecen estar haciendo hoy la mayoría de los seres humanos. Pidámosle pues al Señor en lo que queda de esta Cuaresma, que Él nos ayude a tomar de su amor, a perseverar en Él y a acercar ese amor a los demás. A continuación, preguntas para orientar la reflexión del Santo Evangelio. Tanto amó Dios al mundo. ¿Y cómo le responde el mundo? ¿Qué hago yo para que el mundo conozca a Jesús? Y más aún, lo reconozca como su Redentor. Jesús es la luz del mundo. ¿Tengo momentos oscuros en mi vida? ¿Por qué me alejo de Jesús? ¿Tardo mucho en volver? ¿Con qué frecuencia me confieso? ¿Y cuánto tiempo pasa antes de que vuelva a ofender a Dios? Tengo bien presente que mi meta es la salvación e intento llevar un modo de vida coherente con ese propósito. Ahora vamos a meditar y a comprender las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estudiar los cánones 2.14, 2.18, el 24.65 al 24.70 y el 19.55. El 214 nos dice: Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es, rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino en todas sus obras. Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como le enseña el apóstol San Juan. Y el canon 218 nos dice: a lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. Canon 2465. El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Su ley es verdad. Tu verdad de edad en edad. Puesto que Dios es el veraz, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Y el canon 2470 nos dice: el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Y a continuación vamos a meditar en las palabras del libro Reflexionando con la Gran Cruzada. Por este sacrificio incomparable, por este amor infinito, deseo salvar a esta humanidad que se empeña en buscar su ruina y condenación eterna. Por eso quiero que todas las almas se sientan inflamadas en el amor y conocimiento eucarístico y se apresten a llevar
a otras lo que en ella rebosa y obren solo guiadas por mi caridad infinita, que es luz, verdad y justicia en el amor del Dios Padre, Hijo y Espíritu. Y en este mes vamos a seguir estudiando la virtud. La virtud correspondiente a este mes es el sacrificio. Vamos a profundizar. Esta semana veremos el canon 901, que dice lo siguiente: los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Y la Gran Cruzada nos dice: amar y reparar son las dos cosas completamente unidas. Yo amé al hombre y reparé por él. Así, amando a mi corazón, el hombre reparará por las ofensas que se le hacen. Se sacrifica y con sus sacrificios e inmolación obtiene para las almas que ofendieron a mi corazón la misericordia y el perdón. Esa alma reparadora salva con su amor a otras almas. Y para finalizar nuestra casita de oración, vamos a recordar y vamos a no solamente a memorizar, sino a tener presentes en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser los propósitos semanales. Con el Evangelio, me esforzaré por hacer que mi vida diaria sea un verdadero testimonio del amor de Dios en mí. Esa es la tarea de esta semana con el Evangelio. Y con la virtud del mes, en el secreto de mi corazón, ofreceré mis comuniones y mis trabajos de esta semana por alguna persona a quien yo aprecie y quiera acercar más a Dios. Hasta aquí la casita de oración, hermanos y hermanas. En el nombre de los sagrados corazones de Jesús y de María, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús y recibamos la santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.